Mami siempre dice que uno tiene que juntarse con niños bien educados, no con chusma. Y yo siempre le hago caso. Bueno, casi siempre. Ese día empezó como cualquier otro en la vecindad, con el sol pegando fuerte sobre el patio y el chavo haciendo ruidos raros porque seguro no había desayunado. Yo estaba en mi casa, ordenando mis nuevos juguetes. Un carrito rojo, un robot que caminaba con pilas y un balón nuevo que mami me había comprado. Me gustaba verlos alineados, brillantes, como diciendo: mírame, soy mejor que cualquier cosa que tenga la chusma. Afuera escuché risas. Me asomé y vi a la Chilindrina y al chavo jugando a la comidita. Sas, sas, decía el chavo, fingiendo comer una torta de lodo que la Chilindrina le pasaba en un plato roto. Toma, es de jamón. Rió ella. Sí. Y el chavo empezó a masticar el aire. Me dio un poco de envidia que se divirtieran así, pero yo tenía algo mejor. Salí con mis juguetes bajo el brazo. Miren lo que me trajo mi mami, dije inflando el pecho. ¿Quieren jugar? Sí, respondió el chavo con esa cara de hambre que siempre tiene. Compra, le dije con una sonrisa burlona. La expresión del chavo cambió al instante. Frunció el ceño, caminó hacia mí, y sin decir nada, ¡zas!, me arrebató el carrito y lo estrelló contra el suelo. El robot fue el siguiente. Las piezas volaron como si fueran dientes arrancados de una mordida. Mami, grité con todas mis fuerzas mientras las lágrimas me quemaban los ojos. En ese instante, don Ramón salió de su casa, ajustándose el sombrero y con cara de haber sido interrumpido en una siesta. ¿Qué pasó ahora?, preguntó, rascándose la cabeza. Me rompieron mis juguetes, dije entre sollozos, pero no dije quién. Mami no tardó en salir. Apenas escuchó mi queja, ni se tomó la molestia de preguntar nada. Caminó directo hacia don Ramón y paf. Le dio una cachetada que resonó en todo el patio. Y la próxima vez vaya a romper los juguetes de su abuela, le gritó. Pero, doña Florinda, yo, balbuceó él, pero mami ya me estaba tomando de la mano. Vámonos, tesoro. Y no te juntes con esta chusma. Sí, mami, dije, haciendo mi gesto clásico. Chusma, chusma. Mientras nos íbamos, vi por el rabillo del ojo que don Ramón tiraba su sombrero al suelo y lo pisoteaba con furia. El chavo, curioso como siempre, se acercó y le preguntó: oiga, don Ramón, en vez de romperle los juguetes de su abuela, ¿por qué no me los regala a mí? Don Ramón, todavía rojo de enojo, le soltó un coscorrón tan fuerte que el chavo salió casi tambaleando hacia el segundo patio, llorando con su pi 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 pi, que siempre me daba risa. El resto del día pasó normal, o al menos eso parecía. Pero yo, no sé por qué, me quedé con la imagen de don Ramón respirando fuerte, como si algo dentro de él lo estuviera quemando. Esa noche, cuando salí al patio a buscar mi balón, lo vi ahí, de pie, mirando el cielo sin estrellas. Su sombra era larga, torcida. Y por un momento juré que su cuello se movía de una manera que ningún humano podría imitar. Buenas noches, murmuré, pero él no respondió. Solo sonrió. Fue una sonrisa rara. No como cuando se burla o se pone sarcástico. Esta vez sus dientes parecían más largos, y había algo en sus encías, como un líquido oscuro que se deslizaba. Me dio un escalofrío que me hizo abrazar mi balón. Esa noche no pude dormir bien. Me desperté varias veces con la sensación de que alguien me estaba mirando. En una de esas, me atreví a asomarme por la ventana y vi algo que todavía me cuesta describir. Don Ramón estaba en medio del patio, arrodillado, con la cabeza hacia atrás y los brazos extendidos, murmurando palabras que no parecían de este mundo. A su alrededor, las sombras parecían moverse solas, retorciéndose como gusanos negros. Y entonces lo vi. Detrás de él había algo alto, delgado y sin ojos. No era una persona. No podía serlo. Su piel era como cuero viejo, y su boca. ¡Oh, Dios! Su boca ocupaba media cara y estaba llena de dientes finos, afilados como agujas. No sé si me vio o me sintió, pero de pronto todo quedó en silencio. Parpadeé. Y ya no estaba. Solo don Ramón, ahora de pie, como si nada hubiera pasado, mirando hacia la puerta de su casa. Me metí bajo las cobijas, temblando. No quería pensar en eso.
Seguro estaba soñando, me repetí una y otra vez. Pero al amanecer, cuando salí al patio, vi marcas extrañas en el suelo. Círculos imperfectos, como dibujados con algo quemado. Y en el centro, una mancha oscura. Pegajosa. Que no era barro. Ese fue el día que empezó todo. El día en que la vecindad dejó de ser un lugar seguro. El día en que, sin saberlo, uno de nosotros ya no era completamente humano. No sé si fue por lo que vi esa noche o porque desde entonces empecé a fijarme más, pero todo en Don Ramón comenzó a cambiar. No hablo de cosas pequeñas. Hablo de cosas que te hacen sentir frío por dentro, aunque el sol esté quemando afuera. Al principio, eran detalles que cualquiera podría pasar por alto. Se quedaba quieto durante minutos, mirando un punto fijo, como si escuchara algo que nadie más podía oír. A veces se le movía un músculo en la mejilla, como un tic nervioso. Pero el movimiento era tan rápido y repetitivo que parecía que su cara trataba de desprenderse de él. Un día, mientras jugaba en el patio, vi que la Chilindrina entró a su casa para pedirle algo. No pasaron ni 2 minutos cuando salió corriendo, pálida como papel. ¿Qué pasó?, le pregunté. Mi papá estaba raro, dijo, y la voz le temblaba. ¿Raro cómo? No sé. Sus ojos estaban negros. Todo negros. Me reí nervioso, tratando de que no se me notara el miedo. Pero en mi cabeza, esa imagen coincidía con lo que había visto en el patio esa noche. Y cada vez me resultaba más imposible pensar que era mi imaginación. Las noches empezaron a ponerse más inquietantes. El viento no soplaba, y aún así, las puertas se movían. Las paredes parecían respirar, y de las cañerías salía un olor como a carne podrida. A veces, se escuchaban pasos en el techo. Pasos pesados, como si algo grande se arrastrara allá arriba. Una madrugada, me despertó un golpe seco. Me levanté y miré por la ventana. Don Ramón estaba en el centro del patio otra vez, pero esta vez no estaba solo. Frente a él había una figura alta, encorvada, cubierta por un manto que se movía como si tuviera vida propia. No tenía ojos. Y aún así, podía sentir que me miraba. Oh, gran señor sin mirada. Susurraba Don Ramón, y su voz no era su voz. Sonaba como varias voces mezcladas, como si hablara con 1000 gargantas al mismo tiempo. Todo estará listo. Los sacrificios. Todos. Estarán listos. Yo retrocedí instintivamente, tropezando con mi cama. Me tapé la boca para no gritar. La figura se inclinó sobre él, y su boca, esa boca que era solo dientes, se abrió más, hasta que la piel se estiró al límite. No lo mordió. Pero algo negro y viscoso salió de ahí, como humo líquido, y se metió por la nariz y la boca de Don Ramón. Él se quedó quieto, temblando, y luego sonrió. No era una sonrisa humana. Al día siguiente, todos parecían tensos. Doña Clotilde se me acercó mientras yo jugaba con mi balón. Kiko, me dijo en voz baja. ¿Has notado que Ramón ya no es el mismo? Sí. Susurré. No es de este mundo. Añadió, mirándome con esos ojos que parecían saber más de lo que decían. El profesor Girafales llegó esa tarde con un ramo de flores para mami, como siempre. Pero cuando vio a Don Ramón, se quedó congelado. Nunca había visto al profesor tan serio. Más tarde, lo escuché hablando con Doña Clotilde en el pasillo. Lo que sea que esté aquí. No es humano. Es un huésped. Dijo ella. Un recipiente. Un anfitrión para algo que quiere devorar. ¿Qué?, preguntó él. Todo. No quería seguir escuchando, pero algo dentro de mí me decía que esa conversación no era una broma ni una locura de la bruja del 71. Esa noche, algo pasó. El señor Barriga llegó para cobrar la renta. Yo estaba en mi casa, pero escuché gritos. Salí y vi a Don Ramón en la entrada, bloqueando el paso. Sus manos estaban tensas, y sus uñas. No eran uñas. Eran largas, afiladas, como garras. No es buen momento, Barriga, dijo con un tono que me heló la sangre. Pero Ramón, respondió él, nervioso. Ya es fin de mes. Váyase. Gruñó. El señor Barriga retrocedió, tropezando con un balde, pero antes de que pudiera caer, Don Ramón lo sostuvo. De una manera extraña. No lo agarró como uno agarra a alguien para ayudarlo. Lo sostuvo con una sola mano, del cuello, como si no pesara nada.
Y por un segundo, juro que vi que su brazo se estiró más de lo normal. Lo soltó de golpe, y el señor Barriga salió del patio a toda prisa. Todos quedamos en silencio. Solo se escuchaba la respiración pesada de don Ramón, y ese olor. Ese mismo olor a carne podrida. Esa noche no hubo más ruidos. Pero yo sabía que algo estaba por pasar. Y que cuando pasara, nadie de la vecindad iba a salir ileso. El aire en la vecindad se volvió espeso, como si respiráramos agua sucia. No era solo el olor. Era la sensación de que algo nos observaba desde cada rincón. Ni los pájaros se acercaban ya. El chavo había dejado de salir a jugar, y la Chilindrina apenas se asomaba a la puerta de su casa. Yo intentaba convencerme de que todo era una exageración. Hasta esa tarde. El profesor Girafales estaba en el patio, hablando con doña Florinda. Yo jugaba con mi balón, fingiendo que no escuchaba, pero estaba atento. No es seguro, decía él, con un tono grave. Ramón ya no es Ramón. Profesor. Mami intentaba interrumpirlo, pero él no se callaba. Si nos quedamos aquí, todos vamos. En ese momento, un golpe seco interrumpió la conversación. La puerta de la casa de don Ramón se abrió de golpe, y ahí estaba él. Pero su piel parecía más pálida, y en su frente habían aparecido venas negras, como raíces muertas. Sus ojos. Dios. Ya no tenían nada humano. Eran totalmente negros, como pozos sin fondo. Hablando de mí, profesor. Su voz resonó más de lo normal, como si varias voces hablaran al mismo tiempo. Girafales dio un paso atrás, pero don Ramón no se movió hacia él. Simplemente alzó una mano. Y las sombras del suelo se alargaron, retorciéndose como serpientes. Una de ellas se deslizó hasta los pies del profesor y se enroscó, tirándolo al piso. Profesor. Gritó Mami, corriendo hacia él. Pero antes de que pudiera alcanzarlo, don Ramón chasqueó los dedos, y otra sombra, más gruesa, se levantó como un látigo y golpeó el suelo frente a ella, dejando una grieta en el cemento. El sonido que salió de su boca en ese momento no fue una risa. Era algo más grave, más profundo, como el rugido de un animal que no existe en este mundo. Doña Clotilde salió de su casa con un crucifijo en una mano y un libro viejo en la otra. No eres bienvenido en este lugar. Le gritó. Regresa al abismo del que saliste. Don Ramón la miró. Y sonrió. ¿Crees que estoy solo? Susurró. Entonces, el cielo se oscureció. No eran nubes. Era como si una capa negra se extendiera sobre nosotros, bloqueando la luz del sol. El patio entero quedó sumido en una penumbra enfermiza, y el aire empezó a vibrar. Las paredes de la vecindad se llenaron de grietas finas, y de ellas salió un líquido oscuro que goteaba lentamente. Fue entonces cuando lo vi de nuevo. El dios sin ojos. Era mucho más alto de lo que recordaba. Ahora su cuerpo delgado y retorcido ocupaba medio patio, y su piel parecía hecha de algo que no era carne, sino una mezcla de piedra y cuero. No tenía ojos, pero su boca. Su maldita boca estaba abierta, y de ella salían susurros en un idioma que quemaba los oídos. Cada palabra me provocaba náuseas, como si quisiera arrancarme algo del interior. La Chilindrina gritó desde la puerta de su casa. Papá, no. Por favor, no. Por un momento, pensé que eso lo detendría. Pero su cabeza giró hacia ella de una forma imposible, casi dando la vuelta completa. Sonrió, mostrando dientes afilados como agujas, y su sombra empezó a avanzar hacia la niña. El chavo, temblando, se interpuso. No toques a la Chilindrina. Don Ramón levantó una ceja. Y entonces, algo cambió. Se quedó quieto, como si dentro de él algo estuviera luchando. Por unos segundos, sus ojos recuperaron un atisbo de color, y vi lágrimas en ellos. Pero el dios sin ojos gruñó, y en un parpadeo, las lágrimas desaparecieron. Volvió a ser el monstruo. Las sombras se abalanzaron sobre el chavo, empujándolo contra la pared. Yo quise correr a ayudarlo, pero sentía algo frío agarrarme del tobillo. Una mano. Pero no era de carne, sino de ese mismo humo negro que había visto entrar en don Ramón. Tiró de mí hacia atrás, arrastrándome por el suelo. Grité, pataleé. Y logré soltarme, pero cuando me levanté, ya no había rastro de la mano. Solo el eco de esas voces que susurraban mi nombre. El profesor Girafales logró ponerse de pie, sangrando por la frente. Tenemos que sacarlo de aquí.
le gritó a doña Clotilde. No, respondió ella. No podemos sacarlo. Tenemos que enfrentarlo aquí. Si lo dejamos salir, el dios vendrá con él. Y no quedará nada. El dios sin ojos empezó a moverse, cada paso suyo hacía temblar el suelo. No caminaba. Se deslizaba, como si flotara, pero su sombra se extendía como una mancha viva que cubría todo lo que tocaba. Y cada vez que esa sombra tocaba algo, se marchitaba. Las macetas se secaban, la pintura se caía, y el cemento se agrietaba como hueso roto. Esa noche, la vecindad dejó de ser solo nuestro hogar. Se convirtió en un campo de batalla. Y todos sabíamos que si no hacíamos algo, ninguno vería el amanecer. El patio estaba sumido en una oscuridad que parecía devorarlo todo. El dios sin ojos se alzaba sobre nosotros como una sombra viva, y don Ramón, o lo que quedaba de él, estaba completamente entregado a esa cosa. Sus brazos se alargaban de forma antinatural, y sus dedos eran ahora garras negras que parecían cortar el aire. Doña Clotilde fue la primera en actuar. Levantó el crucifijo y gritó unas palabras en un idioma que nunca había escuchado, una mezcla de latín y algo más antiguo. La criatura rugió, un sonido tan grave que me hizo sangrar por la nariz. Don Ramón reaccionó con una velocidad sobrehumana, atravesando el patio en un instante. Con una sola mano, agarró a doña Clotilde del cuello y la levantó en el aire. Sus uñas se hundieron en la piel, y la sangre empezó a gotear. Bruja inútil, gruñó con varias voces a la vez. El profesor Girafales corrió hacia ellos con una silla en las manos y se la estrelló por la espalda. El golpe sonó fuerte, pero don Ramón ni siquiera se movió. Solo giró la cabeza lentamente, y con un movimiento brusco, lanzó a doña Clotilde contra la pared. El golpe fue tan fuerte que escuché cómo se le quebraban los huesos. Ella cayó al suelo, inmóvil, con un hilo de sangre bajando por su boca. No, grité. El dios sin ojos dio un paso más. Cada vez que lo hacía, las luces de las casas parpadeaban y el aire se volvía más frío. Sus susurros llenaban mi cabeza, empujando pensamientos que no eran míos. Imágenes de cuerpos colgando, mares rojos, cielos negros. Quería que me entregara. Y por un momento, casi lo hice. El chavo se lanzó contra don Ramón, golpeándolo con todas sus fuerzas. Fue inútil. Él lo tomó por la cabeza y lo levantó, sus garras rozando de la piel. Una línea roja empezó a formarse en la frente del chavo. «Papá, por favor», gritó la Chilindrina, llorando. Y entonces, algo pasó. La mirada de don Ramón cambió. Por unos segundos, sus ojos recuperaron el marrón de siempre. Miró a su hija, luego al chavo, y tembló. El dios rugió, y su cuerpo se retorció como si estuviera ardiendo por dentro. «Huyan», logró decir con su voz normal. Pero el dios no estaba dispuesto a soltarlo. Un humo negro empezó a salir de la boca de don Ramón, como si algo tratara de arrancarle el alma. Sus ojos volvieron a ennegrecerse, y con un rugido, arrojó al chavo contra el suelo. El señor Barriga apareció en ese momento, armado con una pala que había encontrado quién sabe dónde. Se abalanzó sobre don Ramón y le golpeó la espalda con todas sus fuerzas. Esta vez, el golpe sí lo hizo tambalear. El profesor aprovechó y, con la ayuda del chavo y de Manny, empujaron a don Ramón hacia el centro del patio, donde doña Clotilde había dibujado un círculo extraño con sal y símbolos rojos antes de morir. El dios sin ojos se agitó, como si ese círculo le incomodara. Rugió, y de su boca empezaron a salir tentáculos de humo que se lanzaron sobre nosotros. Uno envolvió al señor Barriga y lo levantó en el aire. El sonido de sus costillas partiéndose me heló la sangre. La criatura lo arrojó al techo de una casa, y su cuerpo rodó sin vida. El chavo gritaba, la Chilindrina lloraba, y yo no podía moverme. Las piernas me temblaban, y el frío me estaba dejando sin fuerzas. Entonces, don Ramón habló. Pero esta vez no al dios, sino a nosotros. Si no lo detenemos, ninguno saldrá vivo. Se arrodilló dentro del círculo, cerró los ojos y gritó. Hazlo conmigo, maldito. Déjalos a ellos. El dios rugió con furia, y de su cuerpo surgió una ráfaga de viento negro que nos tiró al suelo a todos. Luego, el humo se concentró sobre don Ramón, envolviéndolo por completo. Su piel empezó a desgarrarse, y de las heridas brotaba no sangre, sino más humo.
Sus gritos se mezclaban con los del dios, como si estuvieran fundiéndose en uno solo. El profesor, con un último esfuerzo, tomó el crucifijo de doña Clotilde y lo arrojó dentro del círculo. El contacto provocó una explosión de luz que nos cegó a todos. Cuando recuperé la vista, el dios ya no estaba. Solo quedaba don Ramón, arrodillado, sangrando por la boca y con el pecho abierto. La Chilindrina corrió hacia él. «Papá, no me dejes». Él sonrió débilmente. «Ya. Está. Libre». Susurró, y su cabeza cayó hacia un lado. El patio estaba en silencio. No había viento, ni susurros, ni olor a podredumbre. El cielo se había aclarado. Pero todos sabíamos que nada volvería a ser igual. Yo no podía dejar de mirarlo. A pesar de todo, seguía siendo don Ramón. Y ahora entendía que nunca quiso hacernos daño. Él fue solo el recipiente. El anfitrión de algo que aún podía estar ahí afuera. Esperando otro cuerpo. ¡Toma! No te doy otra nomás porque presta para que te salga.